Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal. Hoy tengo que enseñaros los regalos que he recibido por Navidad. En esta casa nosotros celebramos Papá Noel, no celebramos los Reyes Magos. Y bueno, este va a ser el único vídeo que os voy a hacer de regalos por Navidad. Así que vamos a empezar porque tengo muchas ganas de enseñaros todas las cositas, no por presumir, sino simplemente por enseñaros lo que me han regalado, que por cierto también los podéis considerar como ideas para regalar en Reyes, para quienes celebren los Reyes Magos, lo podéis considerar como un vídeo de ideas de regalos, aunque bueno, os tengo pendiente ese vídeo de ideas de regalos, lo tengo ahí y lo tengo apuntadito, lo tengo que hacer. Así que bueno, vamos a comenzar con las cositas. Voy a sacar el regalito que más, no ilusión, sino que más me ha llegado así al corazón, y es esta muñequita de aquí. A ver cómo os la puedo enseñar para que la veáis bien. Esta muñequita de aquí la tengo especial cariño porque está hecha a mano y fue una sorpresa. Y bueno, como podéis ver, pues soy yo, de abogada, con la toga, con el código civil, con el maletín. Bueno, pues me encanta. Es un regalo muy original. Esto es lo que me ha regalado una personita muy querida mía. Me encanta y estoy súper contenta. Vamos ahora con lo que me ha regalado mi novio. Bueno, el regalito de mi novio ha venido en esta bolsita. Esta bolsita él la puso en una caja, así que yo no sabía lo que era. Es un regalín de Tous. Y bueno, por aquí está la cajita en la que vino, una cajita muy mona. Y bueno, lo que me ha regalado es un colgante. Un colgante es este de aquí con el... Uy, a ver, es este de aquí. ¿Vale? Es el osito, espero que lo podáis ver bien. Es muy fino el colgante, muy sencillo, pero muy femenino, muy fino. Y bueno, a mí me ha encantado. Yo no tengo muchos colgantes y bueno, él me ha regalado este y la verdad que me ha hecho mucha ilusión cuando he abierto la cajita. Muy bonito. Segundo regalo de mi novio fue este masajeador de aquí, este producto, este aparatito que viene así, ¿vale? Espero que lo podáis ver bien. Es un masajeador para el cuerpo o un anticelulítico. Esto de aquí se puede sacar, a ver si puedo sacarlo, y se le pueden cambiar los cabezales. Hay diferentes cabezales, por ejemplo, como este. Y lo pones aquí, ¿vale? Lo pones aquí y bueno, esto da muchas vueltas y vibra muchísimo. También tiene luz por aquí, luz roja por aquí, y se puede regular desde este botoncito. Yo lo uso como anticelulítico, pero ya os digo que se puede usar como masajeador en la espalda o en todo el cuerpo, donde vosotras queráis. Es un producto que tiene mucha potencia, ¿vale? Tiene mucha potencia y lo puedes usar en cualquier parte del cuerpo. Es un body massage. El voltaje que tiene es de 220 y power pone 28W. Bueno, está hecho en China, es de Amazon y me gusta muchísimo. Me ha hecho mucha ilusión, no me lo esperaba para nada. Y bueno, él me lo ha regalado. Es un regalazo, a mí me gusta muchísimo. Yo lo uso en las piernas y en el trasero para la celulitis. Se puede usar con cualquier aceite y va muy bien. También me han regalado de Sephora dos kits. En primer lugar me han regalado este de aquí, de Origins, ¿vale? Viene con un exfoliante para el cuerpo, viene con un Energy Booster, bueno, una cremita hidratante. Luego por aquí viene el gel hidratante de 50 mililitros. Y por aquí nos viene el contorno de ojos Ginseng, que yo este ya lo tuve y me gustó muchísimo. Y veo que esta crema facial, la pequeñita, tiene protección solar del 40, así que esto es un regalazo y me encanta la marca Origins y cuando lo he visto me encantó. Luego también de Sephora otro pack así que me han regalado ha sido este de aquí, que este yo tenía muchísimas ganas de probarlo. Es de la marca Fresh y bueno, este lo abrí nada más, abrí la caja, nada más abrir el regalo. A ver por dónde os lo puedo enseñar. Por aquí, mirad cómo viene. Esperaros un momentito, a ver, mirad, estos son los tres productos que viene. El tónico con pétalos de rosa. Luego aquí viene una mascarilla de rosas también, que viene en dos partes. ¿Veis? Es una mascarilla para por la noche, es decir, que te lo aplicas y
te lo aplicas como una crema. Y mirad, viene en dos pasos, viene así. No lo he usado, no sé cómo va muy bien. Uf, qué bien huele. Mirad, esto es lo que os quería comentar. Yo creo que viene una parte para el contorno y otra para el resto de la cara, ¿vale? Pero yo esto, en cuanto lo use, os hablaré más de esta crema porque tiene muy buena pinta. Bueno, viene en una cantidad bastante buena. Yo creo que son 30 mililitros. No sé por dónde lo pone. Bueno, no sé por dónde lo pone, lo tengo que mirar y lo tengo que leer muy bien porque ya os digo que no lo he usado, pero tiene muy buena pinta y un olor a rosas increíble. Y por último, esto sí que tiene 30 mililitros, es la crema hidratante de rosas. Por cierto, los envases son de cristal, ¿vale? O de vidrio. Huele a rosas un montón, ¿eh? Así que si no os gusta el olor a rosas, pues huir, porque sé que hay muchas chicas que no les gusta, pero a mí sí. A mí sí. Entonces esta es la crema de día y este es el producto para la noche, que bueno, que lo usaré y os comentaré por Instagram o por aquí cómo va. Y por supuesto, el producto más famoso es el toner de pétalos naturales de rosa, que viene en un formato de 100 mililitros, aquí está. Y bueno, tengo muchas ganas de usarlo, ya os comentaré. Esto también, un regalo muy bueno. Otro regalo que me ha hecho muchísima ilusión cuando he roto el papel de regalo en el que venía envuelto y he visto esta caja de aquí, de Pat McGrath, vamos, me quedé muerta. Mirad, aquí vino el regalito y os voy a enseñar lo que había adentro. Bueno, ya está abierto, ¿vale? Ya está abierto, pero en esta bolsita está abierto todo y swatchado. En esta bolsita bueno, esto no es purpurina, pero con esto venía esta paletita de aquí, ¿vale? Esta paletita de aquí es mi primer producto de la marca Pat McGrath. Venía esta paleta con estas 5 sombras que por supuesto he swatcheado porque no me he podido resistir, incluso me hice un maquillaje el día de Navidad y me gusta muchísimo la cremosidad, la sedosidad que tiene estas sombritas, es increíble. Es verdad que el envase es un poco así plasticoso, pero bueno, la calidad de las sombras es lo que interesa. Seguro que habéis visto esta paletita muchísimo por aquí por YouTube, pero bueno, yo no la tenía y me la han regalado y estoy contentísima. También me han regalado un labial que me ha gustado muchísimo cómo venía en esta cajita así, con este cordoncito. Vamos, esto es un envase totalmente diferente, ¿vale? Esta es la cajita y el labial está por aquí. Es un labial con un envase monísimo, pesa bastante. El tono que yo tengo es el Lavish 410. Evidentemente lo he tenido que swatchear el día que abrí el regalo y es este tono de aquí. Un tono muy bonito. La calidad se nota desde el momento en el que swatcheas el labial. Se ve que es muy denso, con una cobertura muy buena. El swatch está hecho con una única pasada. Voy a hacer otra pasada. Es un semi mate cremoso que tiene pinta de que va a durar bastante en los labios. Es un tono así chocolate que a mí me gusta mucho y bueno, es mi primer labial de la marca, pero Papá Noel me ha regalado 3 más que venían en este envase, en esta bolsita de aquí. Y son estos 3, son 3 labiales minis que tengo por aquí, que evidentemente ya he swatchado porque no me he podido resistir. Y son estas monadas de aquí, que os voy a enseñar a continuación. Hay uno que es blanco, pero que en los labios queda totalmente transparente. Bueno, este es uno, este es un marroncito. ¿Veis? Lo veis ahí al lado del otro. Muy bonito también. Este es el otro, es un pelín más oscuro. Mirad, lo voy a poner al ladito para que podáis comparar. ¿Vale? Este es mucho más hidratante y más translúcido, pero tiene muy buen color. Y por último tengo el que os he dicho que es como un hidratante, una hidratante.
este que es blanco y es totalmente transparente, ¿vale? Pues lo voy a swatchar, pero no vais a ver nada. Es como un bálsamo de labios. Me encantan, ¿eh? Los 4 labiales me encantan. Así que este regalo me ha encantado también. En otra cajita me han regalado este neceser de MAC con Birchbox, ¿vale? Es este de aquí, un neceser rojo, muy bonito. La tela que tiene el neceser es como de neopreno, ¿vale? Y dentro había, os voy a enseñar, 2 labiales en formato mini de MAC, ¿vale? Los dos son minis. Estos de aquí. Uno es en el tono Please Me, ¿vale? Mirad cómo es. Yo no tengo ningún labial de MAC en tamaño mini, pero mirad, viene una cantidad bastante buena. Lo voy a swatchear. Es un rosa nude así. Mirad, es muy rosa, ¿sí? Está en este otro lado de aquí, ¿vale? Es un mate, ¿vale? Este. Y luego el segundo, quizá me ha gustado un poquito más, es el tono Mer con H, Mer, ¿vale? Y este es un poquito más marrón. Lo voy a swatchear para que veáis cómo es. Lo voy a poner al ladito del otro. Y sí, es un poquito más marrón, lo vais a ver inmediatamente. Es este de aquí. Ambos muy bonitos, muy cremosos y bueno, me han hecho muchísima ilusión. Pero bueno, en el neceser venían unas cuantas cositas más. En primer lugar, esta brochita de aquí para las cejas, entiendo yo, de MAC. Es esta de aquí, ¿vale? Yo no tengo ninguna brocha de MAC, pero ahora sí. Luego, también venía una sombrita, es esta, una sombrita en Godet, es un negro, yo no sé si esto es para aplicar en las cejas, puede que sí, pero bueno, aquí venía, mirad, por detrás trae su imán y es el tono carbón, ¿vale? Y es este negro, pues como su nombre indica, carbón, y es este negro de aquí, chicas. Por último, viene una muestrita del Fix Plus este de MAC, que yo este no lo he probado, ¿vale? Este de aquí, pero bueno, para probar está muy bien. Y también venía, en la cajita venía este sacapuntas de Birchbox, ahí metido. Yo creo que este venía como regalín, ¿vale? Y bueno, esto ha sido todo lo que ha traído este neceser, muy bonito, me encanta. Terminamos con un autorregalo. Yo me hice un pedido para mí en la página de Beautylish y he comprado varios productos de la marca Good Molecules. Sabéis que Good Molecules en muchas ocasiones me han enviado algún productito o alguna cajita con productos para probar y yo siempre os he recomendado la marca. Siempre os decía que era una marca muy buena, con ingredientes muy buenos, una marca natural, vegana, cruelty free, que cuidaba mucho y que cuida el medio ambiente, los animales. Y bueno, en Black Friday hice un pedido y el pedido tardó bastante en llegar. Llegó, no me acuerdo exactamente cuándo, pero tardó bastante. El día que llegó sabía lo que era, lo envolví y lo abrí el día de Navidad. Y bueno, aquí está. Y os voy a enseñar los productos que me he pedido. Los paquetes vienen así, muy bien cuidados, ¿vale? Y os digo que todo me salió con un 20% de descuento, así que súper bien. Bueno, y os voy a enseñar. En primer lugar, compré para mi madre este serum de aquí, para la despigmentación de la piel. Si os acordáis, ellos me lo enviaron gratuitamente para probar. A mi madre le gustó tanto que bueno, que me tuve que hacer con otro para ella. Así que este es para ella. Ellos me mandaron un gel facial que yo os recomendé, es este de aquí. Os dije que me lo iba a comprar y me lo compré. Y nada, es el gel facial de agua de rosas, que no huele a rosas, ¿vale? No huele a rosas. Hay muchos productos que no tienen ningún olor y es este de aquí. Acordaros que os lo enseñé por aquí y por Instagram también, así que ahora ya lo tengo. Ellos me enviaron hace muchísimo tiempo un serum de niacinamida al 10% y es este de aquí. Me encantó,
me hizo muy bien para la piel grasa y para los poros dilatados. Y os dije que yo me iba a hacer con uno. Y aquí está, mirad, todos los botecitos son de cristal, ¿vale? Es este de aquí. También he comprado un producto para exfoliar la piel con ácido hialurónico, ¿vale? Este no he leído mucho sobre este producto, pero es un exfoliante Overnight Exfoliating Treatment AHA más BHA, ¿vale? Es este de aquí. Este no me lo han enviado ellos anteriormente, con este he decidido probar yo. Tiene muy buena pinta. Luego también he cogido un serum para iluminar la piel, un serum para día y noche. Tiene muy buena pinta. También viene con pipetita como el anterior. Y mirad, a ver si lo puedo abrir. Es este de aquí, de 30 mililitros. Este serum de aquí, evidentemente cuando lo pruebe todo os daré mi opinión. Pero es una marca en la que confío bastante, confío mucho, porque todo lo que me han enviado me ha gustado. Y he cogido otro exfoliante de aquí. Este es un exfoliante de piña con vitamina C y con muchos agentes exfoliantes. Me gustan muchísimo las cajas de los productos, son cajas de buena calidad y que tienen un buen diseño. Este es el exfoliante, es un polvillo, ¿vale? Que este hay que mezclarlo, entiendo yo, con el gel que vayamos a usar, ¿vale? Viene precintado. Dura 18 meses abierto, está muy bien. Y yo creo que esto se usa como el polvo como el bicarbonato, que yo uso mucho para exfoliar la piel. Yo creo que se usa así, pero bueno, no lo he probado, ¿vale? Así que no sé deciros muy bien. Trae 60 mililitros. Y también, para probar, he comprado la vitamina C en polvo. Es 100% ácido ascórbico, bueno, vitamina C, para iluminar la piel, para reafirmarla, para dejarla suave. Bueno, esto tengo que ver cómo se utiliza, pero os digo que es polvo también, ¿vale? Vitamina C, Booster Powder. Esto de aquí, así es como viene, ¿vale? Por aquí nos dice que tiene 20 gramos de producto y lo he abierto un poquito y nada, es polvillo, ¿vale? Es polvillo. Ya veré cómo se utiliza, cómo hay que mezclarlo con las cremas y tal. Y os comentaré porque tengo muchas ganas. Así que nada, ya he terminado con todos los regalos por Navidad. Ah, y me han puesto una muestrita también, ¿vale? Una muestrita que viene aquí, que es un nuevo producto, champú y acondicionador para el pelo, ¿vale? Esto de aquí. Así que para que veáis que cuando os recomiendo algún producto de Good Molecules que me envían desde Beautyliss, es que sí que me gusta y os doy mi opinión sincera, y como prueba, pues yo misma he pagado este pedido. Bien, chicas, pues esto es todo lo que me ha traído Papá Noel. Muchísimas gracias, Papá Noel. Me he portado bastante bien este año y he recibido muchos regalitos. Contadme abajo en los comentarios, ¿vosotras sois más de Papá Noel o de Reyes Magos? Bueno, dicho esto, sí que me despido de vosotras. El vídeo ha sido muy largo, espero que os haya gustado. Dejadme vuestra opinión abajo en comentarios y nosotras nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!